Amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches tengan ustedes, sea cualesquiera de las horas que nos están mirando en este momento. Esto es La Madeja Política. Como cada semana estamos atendiendo temas muy interesantes que seguramente a ustedes lo tienen al borde de la butaca. Y esa es la pretensión de La Madeja Política de Tenancingo. En esta ocasión llevamos y tenemos un saborcito muy especial para ustedes que nos van a sintonizar en este momento en La Madeja Política. Hay que definir, vamos a decirlo de esta manera, la vocación de Tenancingo. ¿Qué quiere? ¿Quién es Tenancingo? ¿Cuál es su vocación real? Pues no sé, en todos los años. Fíjese que es un tema que la sociedad debe inmiscuirse, la sociedad debe de participar más activamente, en razón de que cuando ya está definido de alguna manera la vocación de un municipio, por cuestiones incluso de ubicación, como es Metepec, por ejemplo, es la zona comercial de Toluca, es la zona conurbada de Toluca, pero si vemos a Sinacantepec, pues es el dormitorio de Toluca. Ahí ya pareciera ser que están definidas sus vocaciones, pero Tenancingo, por su ubicación estratégica, geográficamente hablando, es un lugar de comercio, es un lugar que le proporciona a toda la región bienes y servicios. Así, aquí se viene a comerciar todo lo que se produce de manera regional y se vienen a abastecer, la gente que viene a vender, se viene a abastecer de lo que no produce. Sin embargo, Tenancingo sí es muy, por su actividad comercial, sí es muy sujeto a cambiarle muy fácil su vocación. Nosotros éramos buenos productores y comercializadores de flor, teníamos, y ahí están los mercados, teníamos un mercado Xochiquetzal, que se inició su construcción en 1994, ahí fue donde nace ese mercado, ya formalmente un mercado conocido a nivel incluso mundial por la gran cantidad de recursos que se movía en este mercado, una producción muy fuerte regionalmente hablando. Ese mercado ya se fue, los productores se fueron y se fueron a Villa Guerrero. Entonces, aparentemente, mi vocación como municipio, mi vocación quiere decir a qué me dedico, de dónde saco yo mi dinero para alimentarme, para mantener mis familias. Se va ese comercio y casi nadie levantó la voz, los sectores se quedaron pasmados, no supieron qué hacer, pero sí nos afectó fuertemente. Incluso en una de las pláticas que hemos tenido, se mencionaba que había infraestructura que se estaba construyendo como infraestructura comercial por parte de particulares y tuvieron que cambiar su giro ante la ida de estos productores de flor. Ahorita hemos mencionado que existe la posibilidad de que se construya una central de abastos en Villa Guerrero. Todo lo que se comercia de productos agropecuarios, a la mejor se van a Villa Guerrero, y eso provocaría que otra vez nos esté afectando nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Entonces, y sobre todo ahora, esta redefinición de la vocación tiene mucho que ver en las políticas públicas. Tan es así que tenemos una presidenta que el día de hoy en su cabildo pidió permiso para ausentarse varios días porque se va a Estados Unidos a promocionar las artesanías que produce Tenancingo. Eso nos obliga a inmiscuirnos nosotros como ciudadanos, a ver qué políticas públicas están manejando las autoridades municipales. Nos vamos a dar cuenta que lo que haga o deje de hacer la autoridad sí nos afecta. Pero ahí te robo la palabra, ingeniero. Habla la redefinición de la vocación por este tipo de comercio que ha ido saliendo de Tenancingo, influyendo, y nos hemos dinamizado. La gente se ha esforzado para caber en las áreas que van quedando para poder ofrecer productos y seguir el comercio. Sí, pero hablamos de las políticas públicas, y usted lo menciona muy preciso, pero ¿quiénes deberían de ser los encargados? Porque ahorita usted me dice que la presidenta pues se va a ir a la frontera a ofrecer un portafolio que no sabemos ni siquiera qué tipo de artesanías lleva, ¿no? Porque no sé qué produzcamos, porque nunca hemos ido o han definido cuáles son las artesanías natas de Tenancingo. Pero ¿quiénes son los encargados? Mi pregunta es, en esas políticas precisas,
para irle dando forma a esa nueva mutación del comercio en Tenancingo? ¿Quiénes son los? Porque tenemos varias direcciones, dependencias, y también tenemos ¿a quién le asumiría usted esa responsabilidad precisa, o no precisa, pero que nos ayude a eso, en esos, y argumentar, y proyectar, y todo lo que se ocupe para darle ese dinamismo y que crezca de nuevo el comercio internacional? Primero había que definir qué es artesanía. Y artesanía es lo que se produce manualmente y que no se produce en línea. Ya cuando se produce en línea estamos hablando de manufactura. Entonces, todo lo que se produce manualmente en grandes o pequeñas cantidades se considera artesanía, en primer lugar. En segundo lugar, definitivamente las autoridades municipales en diferentes ámbitos que se tienen, que son el ejecutivo, el presidente, los directores, los regidores, el síndico y la misma sociedad, somos los que definimos y podemos exigir y determinar quién tiene la responsabilidad, si verdaderamente las políticas públicas están bien orientadas. Sin embargo, dadas las características que hemos tenido aquí en Tenancingo, pues obviamente los regidores son los que deben de responder ante una solicitud de promoción de artesanías, exigirle a la presidenta municipal, en primer lugar, ¿cuántos artesanos tenemos? ¿Cuántas artesanías tenemos? Porque yo nada más conozco la del rebozo. Pero ya están los muebles, ¿dónde quedan las sillas? ¿Dónde queda esa artesanía que de alguna manera tiene una importancia tremenda? Yo cuando llegué a Tenancingo, porque el público que me conoce sabe que no soy de acá, pero ya tengo muchos años, todos mis hijos nacieron aquí. ¿Dónde está la artesanía esa de la silla, del mueble propiamente, no? Así es. Mira, y del rebozo y otras, y los licores, desde luego. me gustaría intervenir en esto, porque yo nací en Tenancingo, soy de Tenancingo, y desde pequeño, mi papá se dedicaba a los rebozos, y es muy conocido, con Jesús Ávila. Luego había la silla típica, la que ahora andan promocionando, las mismas 6 sillas, una verdecita, una azulita, una rosita y una amarillita, son las mismas de hace 15, 20 años, nada más las promocionan. ¿Por qué desapareció la silla típica? ¿Y por qué no entra? Yo para mí, y te informo, Memo, no entra el mueble colonial, porque el mueble colonial tiene dimensiones específicas. Una silla es una silla grande, una sala es una sala grande. Hubo varias formas que cómo llegaron. El colonial lo trajo don Sigifredo López Figueroa en el 80. Luego, la silla, hay chonguito, la silla chiquita, la que sigue, costurera. Luego se llama silla de 9, que tiene 9 palillos, es torneada. Y hay silla de 11 o ancha. Esas ya no se producen porque en su tiempo las produjo, pero por cantidades, miles de docenas que vendió Paco Medina, afortunadamente, y todo el mundo se dedicó a la artesanía de sillas. Y hoy ya no se ve nada de No, eso. ya no, ¿por qué? Porque usaban madera que le llamamos tierna, de árboles. Ahora comprar un tablón, destrozarlo y hacer ya no es redituable. Entonces por esta, la otra, para terminar muy brevemente, para tejer las sillas se necesitaba palma. Y la palma, las palmeras que da por aquí por San Gaspar, abajo de de Zumpahuacán, toda esa zona da 1 o 2 palmas, dependiendo de esas palmas de Ramos, de Domingo de Ramos. Una palma, y era no dejarlas crecer, y se dedicaban 120 palmas, traían un manojo. La mitad de un manojo se llamaba gavilla, que era la mitad de un manojo, y tú podías ir comprando. Era una caparación y una entrada y una a la forestación, darle, pero en toda la torre, porque no dejaban crecer las palmeras. Entonces de allí es donde se degeneró y ya no hay silla artesanal. ¿Te imaginas ir allá? Me enfoco a un punto que quisiera yo más al rato entrar.
¿por qué de un día para otro ella va a Estados Unidos? La invitó Trump. Bueno, ya tendrá un proyecto de vista para ir y promocionar todos los productos que lleva, ¿ya lo tendrá? No, En base a lo que está directa, opinando, es ¿y quién y dónde se concertó? Me imagino que se cabildió el permiso que le dieron Hoy. para solicitar ese Fue permiso. invitada, Abraham. En base a lo que dijo el compañero de cuáles son las artesanías que eran típicas de Tenancingo, En aquel tiempo. pues yo quisiera que nos enseñara ese portafolio, ese gran portafolio, o qué va a ir a ella a comercializar. Y para mí es algo risible y algo ridículo y de una tontería que tú vayas a ofrecer un producto Que no tienes. y que te digan, oye, me gustaría ir a tu localidad a ver la exhibición de todas estas artesanías, ¿Y porque la voy a traer producción? muchos compradores, ¿no? A lo mejor trae una excursión y que te pregunte la dirección de tu mercado. O sea, no le dará pena ir a promocionar algo que ella está fuera de sus manos porque no ha tenido o no hemos tenido presidentes que le den verdaderamente ese interés en crear infraestructura en Tenancingo. O sea, ¿Qué está pasando con el Sí. rebozo? Para Simplemente mí- no pone de acuerdo a lo para que mí vende. es algo que no cabe. Es en ese sentido que la pregunta era, ¿a quién se le abocaba esa responsabilidad, ingeniero, de verdaderamente crear esas políticas? Porque es todo esta falta de infraestructura es por eso, porque no ha habido esas políticas públicas. O ¿quiénes deben de empujar el carro en ese sentido? Fíjate que el tema te da para meterte a la historia, como lo hizo don Ángel. Y si lo vemos en términos de producción y comercialización, y que vaya a promocionar los Estados Unidos el mezcal que se produce en esta región, lo comentábamos fuera de aire. Se necesita todo el apoyo, hasta incluso agronómico, para determinar la línea del agave que van a utilizar permanentemente y lo van a ir mejorando genéticamente para tener una línea de producción de mezcal. Yo creo que eso sería gran ayuda verdaderamente a los productores de mezcal. La comercialización, cuando tú tienes ya una línea perfectamente definida, genéticamente el mercado existe, porque ya en calidad lo vas a tener, en cantidad, todo lo que se te requiere en un mercado. Pero sí es cierto, los regidores son los responsables de ver, de analizar, de verificar que mi titular del ayuntamiento va a ir a promocionar las artesanías y mínimo exigirle a ver qué portafolio de negocios tienes. ¿Cuántos productores tengo yo de rebozo? ¿Cuántos productores tengo yo de sillas? ¿Cuántos productores tengo yo no sé de qué más, de pulseritas o no sé? Todas esas artesanías debiera de tenerlas para saber cuántos son, dónde se ubican, qué línea de producción tienen, cuánto pueden producir, en cuánto tiempo, en qué calidad te lo estás presentando. Eso es ir a promocionar las artesanías y no nada más llegar a una feria, que se supone que es una feria la que va a haber allá, de artesanías o de comercializadores, y llegar a ofrecer sin saber verdaderamente lo que tienes en tu municipio. Nosotros le estamos exigiendo a los regidores, y es correcto, exigiéndoles que tomen su posición, que tomen postura de defender a su pueblo. Pero cuando está el proceso de selección para llevar las planillas y la candidatura por partido, nos preguntaremos ahorita y a la sociedad, ¿cómo seleccionarán o qué elementos utilizan para decir, este va a ser regidor, este también, y este va a ser síndico? Tal vez por su capacidad. Yo creo que por su capacidad no. Por eso no hay políticas públicas. Por eso, y ahora lo pedimos que lo hagan cuando debemos intervenir en el proceso electoral. Fíjese, ya se nos acumuló la tarea. Al principio era seleccionar al candidato a presidente que cumpla con las expectativas de lo que requiere Tenancingo, pero ahora ya nos fuimos más atrás. Ahora necesitamos ver a los regidores, que no debe de ser cualquiera, porque está afectando mi vocación de comercialización, de mantener a mi familia. Entonces debemos de tener cuidado, sumamente cuidado, involucrarnos, porque es bien fácil, y con esto concluyo, es bien fácil colocar a los regidores a modo, como lo decía don Alejandro,
regidores que a lo mejor los buscas y los tienes ahí en tu partido y vas buscando a los que menos hablan, a los que menos saben, a los que no se te van a poner al brinco, a los que necesitan dinero para que con lo que les pagues no hablen, a los verdaderamente, como nos llaman, vividores. Esos sí son vividores. Desafortunadamente. Esos sí son vividores, ¿no? Mucho se ve. Eso se ve en todo el país prácticamente. Sí, Entonces debemos de cambiar nuestro pensamiento para incidir, como dijera don Alejandro, en el siguiente proceso electoral, pero no por partido, sino exigir verdaderamente servidores públicos Por la persona. que sepan, conozcan, perfil. tengan conocimiento, tengan el perfil y amor a Tenancingo y valor. Así es. Aunque no me paguen, pero hablo. Yo concluyo. A ver, con eso. Alejandro, por favor. Te robo nada más tanto en base a lo que está diciendo el ingeniero. Y sí nos merecemos ese tipo de personas. Sí. Porque con esta situación que se está volcando Tenancingo, que ya se fue del mercado, que posiblemente se vaya al otro mercado, O que se destruyan los mercados. se va a quedar muy triste económicamente Tenancingo. Si se visualizó con el mercado de flores, no sé qué pueda pasar. Domingo. Entonces, hablando de las políticas públicas, sí necesitamos gente preparada o con gente con más vocación de servicio, con más apertura de cerebro. Porque las expectativas de los tenancinguenses va a ser mayor, porque vamos a buscar el pan de cada día, ¿no? Y no va a haber las áreas donde buscarlo. Entonces, esas expectativas van a crecer y espero que no sean nada más mis palabras, también crezca para el municipio. Esas expectativas de la gente de decir, este no, este sí, este tiene más conocimiento, este me habla más con la verdad y este tiene más expectativas de lo que se puede o no se puede en el municipio. Porque si me dice el ingeniero que las políticas son fundamentales, cuando en realidad hemos escuchado siquiera a nuestros regidores hablar en esa cuestión de cuáles son las políticas públicas, ¿cuándo han salido a exponerse así en el pueblo? Porque no saben. Porque no saben y porque el hablarle de esa forma a la gente es entorpecerle los malos manejos de los presidentes municipales. O facilitárselos. Claro, entonces yo no te obstruyo, yo no le hablo en pro de la ciudadanía para que tú sigas la línea que normalmente o siempre se ha manejado de los presidentes, pues las obras y la etiquetada y le quitamos el 30%, ¿no? A mí me llamó la atención en el cabildo de hoy, nada más una regidora, la regidora del Verde le protestó, le preguntó, presidenta, ¿tienes proyecto para irte de viaje? Y la presidenta le dijo que no tiene proyecto. ¿En qué se basaron los demás regidores para autorizarla si no tiene proyecto? Se va de vacaciones y el portafolio que lleva no es de proyecto. Ahí lleva parte del dinero que pidió prestado para gastárselo por allá. Y quién sabe con qué artesanos vaya, porque tiene artesanos preferidos. Si ustedes vieron en la Feria de la Flor, hubo 2 estantes donde vendieron rebozos. Sí. ¿Qué tienen que hacer ahí rebozos en una Feria de la Flor? Y sus regidores fueron impuestos por ella misma, los escogió de esta manera. Se suspendieron las reuniones de partido cuando la nombraron candidata. Se suspendieron todas, puras reunioncitas en su casa, en cafecitos y todo, y los escogió así. Amigo, ¿quieres ser regidor? Sí. 3 por 3, ¿cuánto es? 9. No, entonces no. 3 por 3 tiene que ser 4. Los escogió de esa manera. Puro regidor a modo. Solo la regidora del Verde hoy protestó. Felicidades por Vivi. Y si eso está grabado a nivel de cabildo, que va a ser bueno revisarlo, lo que acabas de decir, y no dudo de ti, compañero, que estamos hablando con toda la veracidad del mundo. Así es. Si no tuvo el proyecto y tuvo la votación, pero no lleva el proyecto, ¿con qué investidura sale la señora presidenta? O sea, ¿con qué representación va? ¿A dónde va? Porque ni siquiera, o desconocemos siquiera dónde va. Y va a un país donde no compran artesanías, ahí no compran artesanías y no quieren al mexicano. Hablas de país, don Memo, y ahorita, queramos o no, en las últimas fechas desde que llegó Trump al poder en Estados Unidos, su agresividad que ha denostado, que ha presentado en contra de nuestros hermanos de migrantes, ha sido una política intervencionista, una política Acosadora. injerencista, acosadora, una política incluso racista en contra de nuestros mexicanos. Violando todos los derechos. Y Morena hizo su
marcó su postura de ponerlo así a Estados Unidos en términos de hermandad, como hemos sido. Los empresarios mexicanos también se pusieron en contra de Estados Unidos ante estas actitudes, y ahorita una presidenta sin hacer un análisis de ese nacionalismo que necesitamos tener para mantener nuestro país, ella se va tranquilamente a venderles a los estadounidenses que agarre otro país. ¿A poco no hay otros países que pudieran vender nuestras artesanías? Y yo creo que a mejor precio. Entonces, no es posible, pero ahora, fíjese nada más. Y ahorita que hablaban de los regidores, hubo un regidor, creo que es el primero, el segundo es de San Simonito, que ante Gabriel, exactamente, que ante las palabras de la regidora del Verde, se atrevió a decir, fíjese nada más, que ese no era su papel. El papel, las funciones, las responsabilidades que norman el actuar de un regidor, nada más debe de ser de legislar y no meterse en cuestiones operativas del ayuntamiento. Fíjese nada más, hasta dónde lo va, con tal de quedar bien con su patrona, ¿no? Le dice a la otra región, no te metas, ese no es tu tema, no es tu asunto, y legalmente y jurídicamente no puedes. O sea, es increíble, pero ahora me voy a ir más para allá, don Memo. Esto que está pasando no ha mermado ni siquiera en su atención de la presidenta hacia las voces que se escuchan en la comunidad o en el pueblo. Ella está en su actitud, ella presumiblemente está trabajando, ella no hace caso de nada. Entonces nuestra actitud como medio debemos de modificarlo, ir un poquito más allá, porque Tenancingo se lo merece. No se vale nada más echar porras o no porras, hay que cooperar para el equipo. Y ese cooperar para el equipo es dar un salto más allá de nuestras actividades. Proponía a un personaje que promoviéramos públicamente allí enfrente del Palacio mesas de debate de tópicos importantes de Tenancingo, como es la redefinición de la vocación de Tenancingo, como es el comportamiento de la presidenta, que rinda cuentas la presidenta permanentemente, porque no fue un voto, el voto no fue un cheque en blanco, fue un voto para que se ponga a trabajar y rinda cuentas al pueblo, porque el pueblo es el que le paga. Ella no se puede ir tranquilamente porque ya los regidores se lo autorizaron. Así dice la ley, pero moralmente no es moral. Se ha hablado de que ella ya se va a ir mañana. En primer lugar, no va como presidenta municipal, pidió permiso para ausentarse como presidenta municipal. O sea, con los 3 días o 4 o 5 que se va a ir, ya no es presidenta municipal, porque abandonó el cargo, con permiso no, ya no es presidenta. Pero con presupuesto del municipio. Ah, bueno, sí. Pero y ya con la anuencia de la legislatura del Estado. Local, sí. El permiso. Se lo van a dar hoy en la tarde, o ya se lo dieron, o se lo van a enviar, porque su padrino político es el presidente de la Cámara. Y su hermano está cobrando en 72 horas o en 24 el permiso para poderse ausentar. Luego, si se presenta como Nancy, ¿cómo se llama? Representatividad va a tener como una ciudadana. No puede hacer compromisos, no puede vender nada que no le compre nada, porque no va a ofertar nada, lleva un portafolio, pero para su solamente que ella ya sea comercial, que comercialice, ella le compre, pero también pues no puede ser permitido que mientras esté ella laborando como presidenta municipal, eso cómo lo podemos evidenciar, ingeniero, y que pida permiso para ir a hacer labores de su negocio, ¿no? Porque así lo podemos interpretar. Por eso yo busco la definición correcta. Pero vamos, o va como investidura como presidenta o va como ciudadana. Como ciudadana, y necesitan descontar la sociedad debe de saber exactamente lo que la norma dice. Ajá.
Y la norma dice que si tú como presidente de un municipio o gobernador o presidente de la república y vas a salir a representar a tu país, sí tienes que pedir permiso al Congreso, Sí, en el sí, caso sí, del sí. presidente de la república. Pero como investidura de presidente. Claro, en el caso de la presidenta pide al Congreso municipal, que se llama el cuerpo edilicio, que son los regidores, y le dan el permiso para que se vaya a representar a los Como ciudadano. No, ausentarse, bien claro dijo, ausentarse del Entonces, compromiso. Pero ¿con qué Pues investidura sí, sale en esa postura? como No, presidenta, claro, como presidenta. pero me supongo lo que dice don Angelito, habría que analizar literalmente los postulados que norman esta situación y a lo mejor encontramos alguna laguna de precisión de términos, posiblemente, pero eso se subsana en el siguiente programa, hay que investigarlo y comentarlo con la sociedad. Lo que sí es cierto es que ella se va a promocionar, no lleva un portafolio de negocios, se va a divertir a lo mejor y allá está, ¿no? Es que, con bueno, recursos del pueblo, con dinero del pueblo, con tanta falta de dinero que tenemos, porque no alcanza para La problemática que tenemos mucho, va a decir, oye, ¿cómo voy a construir un mercado de artesanías? Pues mejor me voy a Estados Unidos con 100,000 o 10,000 pesos y con 10,000 pesos no hago ese mercado. Entonces, ese pensamiento de esa presidenta, pues está ahí. Pero entonces no existe un director de desarrollo económico, porque si ella quiere ser ese tipo de mercadeo, pues no necesitamos mandar a un representante. Ya hay muchísimas plataformas digitales donde podemos subir las mercancías y hacer la comercialización que queramos, ¿no? Entonces mejor hay que crear. Si verdaderamente quiero ayudar a los artesanos de Tenancingo, pues les creo, hay que crearles una dirección especializada que tenga todas esas plataformas de mercadeo internacional y nacionalmente, y en ese momento sí es una ayuda verdadera, sí contemplo verdaderamente un portafolio, sí creo un censo verdadero de qué produzco, cuánto produzco, quién, de dónde y cómo. Al no exponerlo hoy, porque no lo sé, bueno, a su servidor me lo refiné 3 o 4 veces porque no se oía el cabildo. No lleva representantes de Tenancingo, como lo dice él, no lleva un representante comercial, un representante de economía. No sabemos qué va a ofertar, qué lleva en ese portafolio, Billetes. porque se necesita pagar o tener un precio de lo que quieras, hasta de las manualidades, esas innovaciones. Eso sí se puede vender, pero necesitas llevar un precio, grado de producción, como ya lo dijo el ingeniero, cuánto produces, cuánto valen pesos mexicanos y a cómo lo vas a dar al que te va a comprar por mayoreo en Estados Unidos, para que él todavía pueda en dólares ganarle. ¿Por qué no le meten mejor ese dinero a la Feria del Rebozo que ya es en unos Ahí meses? está. Para que venga gente a comprar, que haga un plan de marketing y todo. ¿Por qué no lo hace? Y ahorita que le pegas a ese tipo de eventos en el municipio, que tenemos varios eventos, y me imagino que los que llegan y se monten a la siguiente administración, y si me equivoco que me corrija aquí el ingeniero o quien tenga la palabra, me imagino que lo seguimos practicando cada 3 años. Hablo cada 3 años porque la administración dura 3 años, por consiguiente lo hace 3 años, ¿no? Porque así lo planeó su director Se le ocurrió al director que le corresponde. Pero después, en los siguientes 3 años, tiene que modificarlo o tenga otras expectativas de cómo crear un festival de este tipo. Me imagino que no lo hacen por los presupuestos, que ellos ya, como no le mueven nada a lo presupuestado. Si estuviéramos en un municipio donde la sociedad participara Como Metepec. evaluando costo-beneficio, no estaríamos haciendo tantas ferias. No. ¿Cuánto le inviertes? ¿Cuánto generas de producto de ganancia para los artesanos o los floricultores? ¿Cuáles fueron las metas establecidas, no cuantificables o cuantificables? ¿Qué logramos con esa feria? Si esa evaluación hiciéramos en cada feria, tenlo por seguro que no estuviéramos haciendo ferias, porque estamos haciendo ferias subsidiadas con recursos públicos del pueblo que no benefician a nadie,
Es el caso Pero me imagino que lo tienen ya presupuestado, o sea, año por año, que digan destinado para la Feria de Rebos. Que no Sí, lo viene así, quieren, que debería ser de esa manera. viene desglosando en las partidas los conceptos específicos, no etiquetado como feria. Pero por eso no lo Renta, pagan, ¿no? renta de lonas, y ya viene ahí. Ah. Incluso las puedes utilizar para la feria o la puedes utilizar Entonces para no me eso. equivoco, Sí. para que eso no les baje sus presupuestos o esos dineros, ellos dicen, ¿qué hacían? Ah, la Feria de Rebos, y vamos a hacer una Feria de Rebos. Así es. Cuando pudiésemos modificarlo, yo no sé cómo, Claro. el ingeniero, él tiene más conocimiento, cómo se puede modificar y destinar ese dinero verdaderamente, como lo que dije, en una dirección que creara plataformas de comercializaciones internacionales y locales y nacionales, fue otra cuestión. Yo siempre hablé, ¿por qué vas y comercializas el mezcal afuera de tu país, donde tenemos muchas trabas por su denominación? ¿Por qué? Los rebozos. ¿Y por qué yo siempre lo he dicho? ¿Por qué no legislar? Si llegó un momento, cuando fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se abrieron Oxxos en cada cuadra del Toda la municipio, República. había un Oxxo y le subsidiaban la luz. ¿Por qué nadie se preocupó? Y ahorita que está Morena, y ahorita que estamos en línea en un eclipse total de Morena, ¿por qué a los Oxxos no los obligamos a meter el mezcal sin costo, que lo promocionen a diferentes estados, porque están en todos los estados de la República, el rebozo, todas las artesanías? ¿Por qué en eso no se preocupan los regidores y la presidenta en ir a la Cámara de Diputados, donde se tenga que realizar esa legislación y decir, quiero obligar a todos los Oxxos para que metan mis artesanías, que las El produzcan? licor. El licor. Porque Yo quisiera seguir ahondando en todo este tema, pero es que la verdad es que es muy profundo y tiene mucho. Tenemos más temas por tratar. La ley marca muy claro que cuando hay cambios de gobierno municipal cada 3 años, todos los directores de primer nivel de todas las dependencias se deben de certificar para garantizar que son eficientes, eficaces, que trabajan, que conocen. Para primero y segundo nivel. Primer nivel. Primer nivel de direcciones. Nada. ¿Y tienen un lapso de tiempo? 6 meses. 6 meses, el 30 de junio se venció el plazo a nivel estado y todos los que se certificaron tienen que demostrarlo mediante un certificado. Por lo menos en obviamente, el Estado de México. un certificado donde certifique que ya cumplió con el curso a donde le da esa certificación. Nada más que es importante analizarlo, el dato en sí no es importante, incluso si ven algunos videos que salieron por ahí del Cabildo de Toluca, donde una regidora le dice que no es suficiente el hecho de que me presentes un certificado que cumpliste con el curso y ya está certificado. También es necesario conocer tu currículum, conocer que estudiaste, si tienes toda tu documentación y sobre todo ese perfil y ese cariño para el pueblo, vocación para poder desempeñar el cargo, ¿no? Entonces, el pueblo tiene que saber que no por el hecho de que saque un director o el tesorero, yo ya me certifiqué, es suficiente. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué lo vamos a ver? Pareciera ser que la certificación es sinónimo de dos palabras, eficiencia y eficacia. Pues en Tenancingo no es cierto. A pesar de que presenten sus certificados, vamos a encontrar que no es cierto. Porque si fuera cierto, ¿no? Ahorita estuviera hablando lo que comentaba Abraham, un cambio radical en las ferias, que al menos ese dinero que gastan y tiran, que es del pueblo, porque es dinero del pueblo, mal administrado, que lo utilizaran para hacer un verdadero diagnóstico de todos los niveles de los productos que ofertamos y vendemos. En el caso del obispo, saber qué vendemos, cómo lo producimos, en qué calidad de sanidad y todo. En el caso del rebozo, saber cuántos hay productores de rebozo, cuál es la problemática que tienen los comercializadores, por qué no han tenido un mercado los reboceros, por qué no, si están en la calle 14 de marzo desde hace muchísimos años, y lo promocionan como si fuera algo que vale la pena, cuando ellos, las autoridades, no lo toman. Demeritan. En el momento que no le dan esa importancia que lo debería de tener,
porque lo tenemos como una artesanía Porque no típica de tenemos, Tenancingo. no tenemos diagnósticos de cada cosa que producimos, que es fundamental. Es como el pan del Tecomatlán. ¿Desde cuándo están planteando que el pan de Tecomatlán hay que exportarlo y hay que... Por favor, primero métete a investigar por qué el pan se produce, cómo se produce, para poderlo envasar y que se conserve 30, 40, 50 días. Si no, no te lo van a comprar. Ya cuando llegue allá ya está duro. O por lo menos meterle el pan a los Oxxos, ¿no? Como O a los por Oxxos, ejemplo. pero también te van a pedir fechas de caducidad. Esos son Eso es lo que está hablando. son estudios que se necesitan para hacer. Eso es apoyar a la gente verdaderamente en su giro para que Tenancingo salga adelante. Y darle valor a la supuesta Entonces, o a la ¿quién? llamada certificación, Así ¿no? es. El hecho de que los regidores tienen que inmiscuirse en todo el ejercicio de la administración es correcto. Ahí yo no encontré más que la del verde que dijo yo quiero una copia de la certificación, pero hasta ahí se quedó, fue muy limitado. Debió de haber dicho por qué la quería, para qué la quería, y que si los directores los ven, hay uno que es el director de la basura, de la recolección de basura, vayan a ver nada más la carretera que va a Chalchihuapan, donde está un tiradero de basura. Es la clásica carretera a donde no pasan los camiones, la van a tirar ahí porque no hay alumbrado. Entonces, ese señor no necesita la certificación, yo creo que ya la ha de tener, pero necesita un curso de capacitación de a lo mejor unos 2 o 3 años, porque lo necesita. Y la policía. Y lo dejo también. abierto si hay algún otro comentario, porque Eso eso me sí, parece muy sí. importante. En Sí, base a lo que sí, dijo sí. el ingeniero de la certificación, que más que certificación, yo quisiera el valor para ponerte enfrente de la presidenta o presidente en turno, No te y la digo. vocación de servicio a la ciudadanía, que es a la que me le debo. ¿Por qué lo hablo en ese sentido? Porque como lo que dijo el ingeniero, a lo mejor el señor, dentro de su gran capacidad o de su gran ignorancia, él dice, pues no tengo la capacidad de la recolección o no tengo la capacidad del tiradero. De ser director. Y de ser director, pero no tengo esas capacidades que le tengo que ir a exponer a la presidenta o presidente, de decirle, o creamos una infraestructura como un relleno sanitario, o yo mejor renuncio, porque si cuento con esa gran capacidad como persona, yo no vengo a hacer el ridículo, y si no lo expongo con la gente, que no tengo la capacidad de recolección, no tengo la capacidad del tiradero, y yo no vengo nada más a mofarme o a jugar con la gente, por cuestiones de dinero, Pero sí viene con esa capacidad. y por taparle todas las tonterías que hace un presidente municipal. Yo prefiero renunciar. El director yo creo que sí tiene la capacidad y ha de ser una persona, ha de ser una persona inteligente, y es más inteligente yo creo que hasta nosotros, porque está trabajando en la UAM, compañero, es maestro activo de la UAM, el director, y le deja toda la chamba al coordinador, que es el profesor Mares. Entonces, Estás hablando del profesor de ecología, el director de ecología. Él es el director. Él no se preocupa por estar al pendiente con la presidenta de hacerle los llamados pertinentes de que necesitamos un tiradero o buscar otra área que no nos lleve costos exagerados en el traspaleo y el llevado de la basura, y que necesitamos mayor capacidad en trailers o remolques que se ocupan para llevar la basura. Me volví a dar otra vuelta al tiradero y otra vez Sí ya tenemos tiradero. está casi igual el tiradero. Así existe el tiradero. Hasta Aquí tenemos. pisé la basura, ya está bien apelmazada, hay plantas de chilacayote, yo creo vamos Pero el encargado es maestro de la ecología. Pero vamos a ser irónicos, ¿no? Vale la pena que la gente se ría tantito, ¿no? Fíjense, tenemos una serie de problemas que ahí están, que no nacieron con esta presidenta, pero bueno, ella los heredó. Es la institución, no es la persona. Ella recibió ahí, ella quiso entrar y ser presidenta. Que no me venga y me diga que No es fácil prometer y ya cuando llego me doy cuenta que no puedo hacerlo. No, eso es para gente ignorante. Por eso tuvieron 6 meses de preparación, de ese proceso de transición y demás. No, de eso no se lo podemos aceptar. Quiere que nosotros nos pasemos el dedo por la boca. Pero ironicemos. Fíjense, ¿cómo se va la presidenta a un cabildo el día de hoy vestida para decirle a sus regidores que quiere que le autoricen el permiso? Porque bueno, yo creo que ya estaba planchado, pero bueno, lo hace públicamente porque así debe de ser.
y les pide permiso a sus regidores para que le permitan ausentarse y se va a Estados Unidos tranquilamente, dijera Donales, con el portafolio no de proyectos, sino el portafolio lleno de billetes para irse a divertir. ¿Por qué digo ironizar? Porque tanta gente que hablamos en Tenancingo, que protestamos, que hacemos el llamado de atención, la falta de capacidad de gobernar, los problemas enormes que nos deja y que aquí los tenemos, y ella nos voltea a ver, se ríe y dice, ay pueblo, yo me voy de paseo, y con su dinero, porque no crean que voy a gastar, y fíjese. Y como dijo el regidor, que dices que de Comatlán, ¿no? Es de San Simonito. De San Simonito, a fin de cuentas, los baches ya existían, ¿no? ¿Para qué le hubieran gritado la anterior? O sea, No, esa. pero además, y con esto concluyo, además, ese tema, además, a nivel de Morena, fue muy criticado el turismo legislativo. A Noroña le dijeron, oye, ¿por qué andas en Europa? Gastándote el dinero, ¿no? Y así, por el estilo. Aquí Tenancingo, y dijeron, y está prohibido como una acción de ahorro para el pueblo, no podemos tener un pueblo rico, un gobierno rico y un pueblo pobre, no gastarse el dinero verdaderamente del pueblo, sí, en cosas vanas. Pues esta presidenta se pasó esa norma moral, la aventó por allá lejos y dijo, yo sí me voy, porque tengo además que el hermano del que es presidente de la Cámara de Diputados del Estado, pues cobra aquí en mi municipio, no que no me den el permiso. Qué irónico, ¿no? Cómo nos aventó así y dijo, yo sí me voy, ya llevo mis bolsas llenas de dinero y me voy a divertir, ¿no? Y que no se entienda mal, de que estemos en contra de que no se comercialicen las artesanías de Tenancingo. No lo entendamos así. Dijimos, o estamos en el papel de que esa es una falsa forma de hacerlo cuando ella tiene otro fin. Porque si verdaderamente quisiéramos que las artesanías se comercializaran y creciera esa parte de comercio, pues creáramos otras direcciones y aparte tendrían su mercado todas las pequeñas artesanías de Tenancingo. ¿A poco no? A la gente no siente feo de que ella dice que se va a la frontera, pero no tenemos ni el mercado para mandarle la dirección a donde tengan que llegar los posibles compradores? O sea, para mí es algo risible. En esa posición es en la que estamos. Y fíjate, Memo, hoteles, viajes de avión ida y vuelta, comidas, cenas, gastos, y lo que van a comprar para traerse, porque seguro van a traer celulares, una computadora, algo que se van a jugarear. Y no creo que vaya sola. A mí me interesa llegar a mi pueblo como presidenta, ¿sí? Hacer lo que yo quiero porque me siento la dueña del pueblo, a pesar de que soy un servidor público. Es la empleada del pueblo. Es la empleada, pero me siento la dueña porque el pueblo todavía no interviene en las políticas y entonces necesito, como dijera él hace un rato, les pregunto a cada quien de su grupo. A mí nunca me preguntó, porque yo a lo mejor no le dijera, no me digas cuánto es 5 más 5, a lo mejor yo le pediría que otra prueba, ¿no? Pero les preguntaba cuánto es 5 más 5 y decía 10, tú no sirves, ¿no? Necesitaba ser burro para poder entrar aquí. Así lo resumo, la calidad de regidores que tenemos y además sin valor para poder enfrentar a su patrona, que se llama presidenta, porque es su patrona, así la ven, y además que no tengan el valor. ¿Quién es más hambriado, vividor? ¿El que engaña al pueblo de esa manera? Así lo dejo yo. Pues ya escucharon, amigos nuestros, esta es la madeja política de Tenancingo. Así cerramos esta edición. La próxima semana pues esperemos su atención. Nos quedamos esperando. Nos puede localizar aquí en la madeja política de Tenancingo. El café
que mi amigo Alejandro propuso. Las casas, las puertas de nuestra casa están totalmente abiertas. Ojalá y se pongan en contacto con nosotros, porque para nosotros sí es importante recibirla y hacer esa plática de cafecito para ayudar en esas pequeñas expectativas que tenemos al pueblo. Sin Perfecto. miedo a la verdad. Yo Ángel. pongo las donas de la panificadora. Ay, Ahí está. donas. Les agradecemos mucho, por favor, su atención. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se pierdan la madeja política de Tenancingo. Gracias, gracias. Gracias.